tu bondad, por tu misericordia, porque nos has dado, Señor, tu palabra para que te podamos conocer. Te pedimos, Señor, que tu palabra, que tu Espíritu Santo obre en nosotros por medio de tu palabra, nos haga conocerte mejor, nos haga conocer la verdad, y nosotros podamos vivir, Señor, una vida de gozo y paz, convencidos de tu obra en nosotros, Señor, de que tú estás con nosotros, de que tú estás obrando en favor nuestro, y lo has mostrado por medio de Jesucristo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, seguimos en el libro de los Hechos. Estamos en el tercer viaje misionero de Pablo. El tercer viaje misionero de Pablo fue el último viaje que hizo bajo estas condiciones de ser enviado a predicar, aunque también tuvo un último viaje, pero fue un viaje más como de prisionero, en el que se le envió desde Jerusalén prácticamente a Roma, como un prisionero. Ya no iba enviado como la iglesia, pero Dios, ahí vamos a ver que Dios también utilizó ese viaje para que el reino de los cielos se extendiera con más poder todavía. Pero en este caso estamos en este viaje donde Pablo, y vamos a ver un episodio donde Pablo llega a Éfeso. Si ustedes recuerdan, en el segundo viaje misionero Pablo pasó por Éfeso, predicó por algunos días, pero dejó comisionados o encargados de la obra en esta ciudad a Priscila y Aquila, que eran una pareja que a Pablo había conocido en el segundo viaje misionero, que habían pasado mucho tiempo juntos, que habían compartido la palabra, y Priscila y Aquila se habían preparado para la obra del servicio al Señor, y Pablo ya tenía confianza en ellos como líderes. Por eso fueron encomendados a levantar la iglesia de Éfeso. O sea, es decir, aquí ya han pasado posiblemente un par de años desde que Priscila y Aquila se quedaron en Éfeso, y Pablo va a llegar a una comunidad que ya ha recibido o ya ha escuchado la palabra de Dios. ¿Se recuerda? La semana pasada hablamos de Apolos, un hombre de Dios que estaba en Éfeso, que por alguna razón llegó a Éfeso. Dice que era una persona de esas que tienen mucho poder, mucha pasión para hablar. Dice que era poderoso en la palabra, pero que no había sido instruido bien en el camino del Señor. Ahí encontró a Priscila y Aquila, y ellos le explicaron el Evangelio de Jesucristo, y él creyó en Cristo, y desde ahí en adelante se dedicó a la obra de las misiones cristianas, ¿verdad? Dejó de ser un judaizante, de alguien que predicara exclusivamente el judaísmo, a alguien que predicara el cristianismo. Él llegó a Corinto, y en Corinto se radicó como un gran líder, que cuando estudiamos la carta de los Corintios vamos a ver cómo se menciona a Apolos. Por el momento, pues el libro de los Hechos solo dice que él fue de mucha ayuda en la iglesia de Corintios. Y así es que Pablo llega a Éfeso, pero ya no está Apolos. Hubiera sido de mucho provecho tenerlos a los dos juntos en ese momento, pero en el plan de Dios era diferente. Apolos estaba en Corinto y Pablo llegó a Éfeso. Y vamos a leer lo que sucedió en ese momento cuando Pablo volvió a esta ciudad. Habían pasado varios años. Dice, capítulo 19, versículo 1: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo,
maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Ok, tenemos un caso muy particular, ¿verdad? Una situación donde Pablo llega a Éfeso y especialmente encuentra un grupo de 12 personas que se hacían llamar discípulos. Pero se nos viene la pregunta, ¿verdad? ¿Discípulos de quién o discípulos de qué? Porque ni siquiera habían escuchado hablar del Espíritu Santo. Entonces eso ya nos enseña que aunque dice que eran discípulos, sabemos que no eran discípulos de Jesucristo. Y lo que vamos a ver hoy es el hecho de que para ser un discípulo de Cristo, la evidencia que tenemos nosotros de ser un discípulo de Cristo es el Espíritu Santo en nosotros. Y no hay otra evidencia. Si nosotros queremos tener certeza, si nosotros queremos tener seguridad de que somos discípulos de Cristo, va a ser necesario observar y evaluar la obra del Espíritu Santo en nosotros y ver los frutos del Espíritu que se manifiestan en nuestra vida. De lo contrario, vamos a tener que reconocer que aún no somos discípulos de Jesucristo. Puede ser que creamos en Él, que tengamos una noción de Él, que hayamos escuchado de Él, pero que todavía no vamos tras los pasos de Jesús. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un creyente que un discípulo. Un creyente es alguien que está de acuerdo con aquello que se dice de una persona o de algo y cree en eso. Eso es un creyente. Pero un discípulo es aquel que está dispuesto a seguir a su maestro a donde el maestro le diga que tiene que ir. Y la meta del discípulo es llegar a ser como su maestro. El creyente es posible que crea, pero no anhele ser como su maestro, como la persona que le está enseñando, o no anhele ser como aquel de quien se le está enseñando. Entonces, en la Gran Comisión, en Mateo capítulo 28, versículo 19, dice: por tanto, id y hacer discípulos, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos dijo: vayan y hagan creyentes. Nos dijo: vayan y hagan discípulos. ¿Por qué? Porque lo que nuestro Señor Jesucristo quería es levantar una iglesia con sus seguidores, con personas que anhelaran ser como su maestro, y el maestro es Jesucristo. Ese es el maestro de maestros y es el modelo a donde nosotros queremos llegar. Y el apóstol Pablo en el libro en Éfeso, imagínense que está en Éfeso y les escribe a Éfeso específicamente de esta cosa, que Dios había establecido a algunas personas con algunos dones especiales. Dice: a fin de confirmar a los santos y a fin de perfeccionarlos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo. O sea, él le dice: la meta del creyente, la meta del discípulo es ser como su maestro, ¿verdad? No tiene otra meta. Un cristiano, un verdadero cristiano, un verdadero discípulo, tiene como meta suprema parecerse a Cristo. No hay otra cosa que tenga más peso y no hay otra cosa que tenga más valor en la vida de un verdadero discípulo que llegar a ser como Cristo. Y por eso es, como es la meta suprema, es por eso que el discípulo de Cristo está dispuesto a renunciar a cualquier cosa con tal de seguir avanzando en el logro de su meta. Un discípulo de Cristo está dispuesto a quitarse todo estorbo que le impida formarse, crecer y aprender y ser más como su maestro. Es por eso que un discípulo está dispuesto a renunciar a todo, a renunciar a trabajo, a renunciar a familia, a renunciar a una posición, a renunciar a un nombre, a un puesto, a privilegios, a reputación, a todo. ¿Por qué? Porque tenemos como meta suprema llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que es un discípulo, alguien que anhela ser como Jesucristo. Y si no anhelamos ser como Jesucristo, pues anhelamos ser algo diferente.
Y ninguna persona que conozca verdaderamente a Cristo creo que va a anhelar ser algo diferente que no sea Cristo Jesús, el Señor de señores, el Rey de reyes, el modelo perfecto de amor, de lealtad, de virtud, de esperanza, de todo, todas las cualidades y todas las virtudes que anhelaríamos tener están en Cristo. Él es perfecto en todos los sentidos. Entonces, aquí vamos a ver a Pablo aprovechando esta ocasión para, no Pablo, es nuestro Dios aprovechando esta circunstancia para hacernos entender algunas cosas que son muy, pero muy importantes para nosotros. Lo primero es, leyendo los versículos 1 y 2, dice: aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Yo creo que el apóstol Pablo sabía perfectamente, solo de escucharlos hablar, que ellos no eran discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque el discípulo de Cristo es evidente, desde el momento que uno empieza a hablar con alguien, es evidente que es un discípulo de Cristo, porque el centro de su conversación, el centro de su corazón y de su amor está centrado en Cristo, ¿verdad? Entonces todo se va a dirigir hacia Cristo, y es fácil identificar a un discípulo de Cristo. Entonces la pregunta no la hizo porque él no supiera si estas personas conocieran o no a Cristo Jesús. La pregunta la hizo es para que nosotros comprendiéramos que existe una evidencia de que alguien es un discípulo de Cristo. Él le pudo haber preguntado directamente: ¿ustedes son discípulos de Cristo? La pregunta pudo haber sido directa: ¿ustedes son discípulos de Cristo? Pero él no utilizó esa pregunta. Él les preguntó sobre la evidencia de que sí eran discípulos de Cristo. Si nosotros preguntamos en nuestra sociedad, le preguntamos a muchas personas y les decimos: ¿usted es un discípulo de Cristo? ¿Qué respuesta cree que vamos a tener en general? La mayoría. Sí. La mayoría va a decir que sí. A la mayoría le va a decir pena decir no. O sea, va a ver cómo van a sentirse juzgados, van a sentirse criticados, van a sentirse menospreciados, y al final la mayoría de las personas van a decir: sí, yo soy discípulo de Cristo. Entonces eso no nos da la información que nosotros necesitamos para saber cómo hablar con las demás personas. Pablo hizo la pregunta apropiada. Les dijo: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Con esa pregunta él iba a saber todo lo que necesitaba saber con respecto a la fe de ellos. ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces Pablo dijo: bueno, ya sé dónde están parados, ya sé cómo les voy a hablar porque sé dónde están. Ellos necesitan escuchar el Evangelio de Cristo para que puedan conocer a Cristo y recibir al Espíritu Santo. Y les hace otra pregunta: ¿en qué pues fuiste bautizados? O sea, ¿de dónde viene su doctrina? Y ellos contestaron: fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y Juan fue un gran siervo del Señor, un gran siervo del Señor, que anunció el camino de Jesucristo. Él anunció que Cristo ya estaba presente y que había que seguirlo a él. Entonces muchas personas se quedaron solo a nivel de discípulos de Juan, no llegaron nunca a ser discípulos de Jesucristo, pero ellos ya habían sido instruidos en el hecho de que venía un Mesías, de que venía un Señor, de que venía el Rey de Reyes, y de que Él venía a redimir a la humanidad de su pecado. Porque cuando Juan el Bautista lo señaló, Él dijo: he allí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. La misión de Juan el Bautista era apuntar y señalar hacia Jesucristo, pero muchos de ellos no lograron comprender el mensaje de Juan el Bautista y se quedaron simplemente como discípulos de Juan el Bautista, porque el mensaje de Juan el Bautista era muy bueno, era poderoso y era bíblico, era verdadero. El mensaje era: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, por esa razón, los discípulos de Juan el Bautista eran personas que estaban listas para escuchar el Evangelio de Jesucristo. Entonces Pablo aprovechó esa ocasión para hablarles de Cristo Jesús. Y cuando ellos escucharon hablar el Evangelio, cuando
escucharon a Pablo predicarles el Evangelio, y cuando ellos creyeron el Evangelio, ellos fueron bautizados en el nombre de Jesús, y por medio del ministerio de Pablo ellos recibieron el Espíritu Santo. Entonces hay algo que aprendemos aquí de una forma muy clara. Lo que aprendemos es, y ustedes lo tienen en sus boletines, el punto número 1, dice, el boletín dice, hoy aprendí que el Espíritu Santo se recibe en el momento que creemos en Cristo Jesús. Y podemos leer en el libro de los Efesios capítulo 1, versículo 13, cómo Pablo, aún después de hablarlo en persona, también cuando escribió su carta a los Efesios, volvió a ratificar este punto y le volvió a confirmar que el Espíritu Santo se recibe en el momento que una persona cree en el Evangelio de Jesucristo. Dice el libro de Efesios capítulo 1 versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, nosotros no recibimos un sello como una marca, sino que la marca es el Espíritu. Eso es lo que está diciendo este versículo. El sello venía a ser como una marca de autenticidad, de que algo es genuino, de que algo es verdadero y de que algo es irrevocable también. Entonces la marca en la persona de que es genuinamente un discípulo de Cristo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a la persona desde el momento que cree el Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que de una persona desde que cree el Evangelio, el Espíritu Santo viene y empieza la obra de transformación. No quiere decir que una persona que ha recibido el Espíritu Santo ya es perfecta y que no ha vuelto a pecar. Lo que quiere decir es que el Espíritu Santo ha venido a morar en la persona y de una manera interna va a comenzar a trabajar y a trabajar y a trabajar y a pulir a la persona hasta que lo lleve a la estatura de la plenitud de Cristo. Antes de Cristo, te lo voy a poner con ejemplos sencillos. Antes de Cristo, voy a hablarle en un caso personal. Antes de Cristo, mentir era muy fácil. Cualquier ocasión que me presentara alguna ventaja y yo tenía que mentir, mentía sin ningún pudor, sin ningún cargo de conciencia, absolutamente nada. Sabía que mentir era malo, pero a sabiendas de saber que era malo, mentía y no generaba mayor conflicto interno en mí. Pero cuando yo recibí a Cristo Jesús, cuando me convertí en su discípulo y el Espíritu Santo vino a mí, una sola mentira era algo tan pesado de sobrellevar. ¿Por qué? Porque si mentía, el Espíritu Santo comenzaba internamente a convencerme de que eso era pecado y que le había deshonrado a Dios totalmente, que era algo abominable para Dios. Aunque yo lo mirara como algo simple, aunque hubiera estado habituado a eso, para mí internamente el Espíritu Santo empezó a trabajar de una forma tan intensa y tan fuerte en contra del pecado, que cada vez que mentía o cada vez que hacía algo que el Espíritu Santo me mostraba que era pecado, yo no podía estar tranquilo, hasta el punto que el Espíritu Santo me iba apartando y apartando de pecado, y sigue trabajando constantemente en mí, sigue trabajando constantemente en mí, al punto de que en la cultura tradicional, digamos así, hondureña, nosotros estamos acostumbrados a veces de ir tomando una bolsita de agua, cae la bolsita de agua por algún lugar así, y el Espíritu Santo ha llegado al punto de convencerme que eso es un pecado grave. Al Señor le desagrada totalmente que yo haga eso, porque irrespeto a las demás personas, porque paso por alto un montón de leyes, por un montón de cosas, y entonces ya no puedo. El simple hecho de tirar una bolsita, ya el Espíritu Santo no me permite estar tranquilo por solo eso que haya hecho. Y por cada pecado el Espíritu Santo obra y obra y obra de una manera intensa en mi interior. Entonces, ¿cuál es la evidencia para mí de que verdaderamente soy un discípulo de Cristo? No son las palabras que yo he dicho, no es el hecho de que yo venga a la iglesia, pero la verdadera evidencia es que el Espíritu Santo está obrando internamente en mí, luchando ardientemente contra el pecado y haciéndome que yo de ninguna manera me sienta conforme cuando peco. No es que yo no peco, peco de muchas formas y muchas veces, pero el Espíritu Santo no me deja tranquilo. Y gracias porque el Señor nos ha dejado la confesión de pecados como una forma
de que nosotros podamos estar limpios nuevamente delante de Él. 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces todos los días vamos a trabajar en la confesión. Si no estamos trabajando todos los días en la confesión de nuestros pecados, es muy probable que no entendamos todavía qué es el pecado. Entonces la evidencia, el primer punto es que el Espíritu Santo se recibe cuando nosotros creemos. Hay una doctrina que dice que nosotros somos creyentes, nos convertimos en discípulos, y hay algunas corrientes doctrinales que afirman que el Espíritu Santo se recibe después, en un evento místico, misterioso, y que suceden cosas. Pero la evidencia bíblica y el testimonio de la Biblia es que desde el momento que creemos somos llenos de la plenitud del Espíritu Santo, porque no podemos tener el Espíritu Santo en una parte. El Espíritu Santo no es algo que se parte y se recibe por pedazos. Él es un ser, o se recibe todo o no se tiene. Entonces el Espíritu Santo viene a nosotros en el momento que creemos en Cristo Jesús, y desde ese momento en adelante Él hace la obra de perfeccionamiento y de santificación, y no nos deja tranquilos y no nos va a dejar tranquilos hasta que Cristo nos lleve. Entonces el Espíritu Santo se recibe en el momento en que nosotros creemos, y eso nos lleva al siguiente punto. Volvamos otra vez al libro de los Hechos, capítulo 19. Vamos a leer versículos 3 al 5. Entonces dijo, Pablo le hace referencia: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Algo muy importante que vemos aquí es el hecho de que la doctrina es muy importante para que nosotros llegamos a conocer a Cristo. Si nosotros no estamos recibiendo la doctrina correcta, entonces no vamos a llegar a conocer a Cristo verdaderamente. Estas personas, aunque tenían un corazón muy dispuesto al Señor, ni siquiera sabían del Espíritu Santo, no habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, porque su adoctrinamiento no había sido completo. Yo no voy a juzgar que la doctrina que Juan el Bautista predicaba fuera errónea, era perfecta, era correcta totalmente. Pero el problema es que estos, por lo menos estos 12, se quedaron solo en la predicación de Juan el Bautista, que llamaba al arrepentimiento y confesión de pecados por medio de un bautismo público. Pero ese solo era el primer paso para que estas personas estuvieran dispuestas a llegar a los pies de Jesucristo, porque Juan el Bautista vino a señalar la entrada de Jesucristo. Entonces, si nosotros no recibimos la doctrina correcta, tampoco vamos a poder conocer verdaderamente a Cristo Jesús. Y nosotros hacemos mucho énfasis en la doctrina. La palabra doctrina lo que quiere decir es enseñanza. Entonces se lo voy a decir de una manera bien sencilla. Una mala enseñanza lleva a una mala práctica. Enseñanza y doctrina es lo mismo. Una mala doctrina lleva a una mala práctica. Una mala enseñanza lleva a una mala práctica. Imagínense que alguien a ustedes les quiere enseñar a conducir un vehículo. Entonces les enseña cómo utilizar la palanca de cambio, ya sea automática o estándar, pero les enseña cómo funcionan los pedales y todo eso. Pero les dice: tome la calle y recorre la vía por el carril izquierdo. ¿Qué va a pasar? Esa enseñanza, ¿a qué lo va a llevar? Va a ir directo a un accidente, ¿verdad? Porque por lo menos en Honduras conducimos por el carril derecho. Hay otros países en Europa que conducen por el carril izquierdo, pero en Honduras conducimos por el carril derecho. Entonces, si la enseñanza fue: haga esto, y todo lo que es mecánico y operativo del carro se le enseña bien, pero le dice: cuando tome la autopista, vaya por el carril izquierdo, y esa fue la enseñanza que la persona recibe, cuando va a la práctica, ¿qué va a pasar? Malos resultados. Mala doctrina lleva a malos resultados, y es por eso que la doctrina es muy, pero muy importante. Si nosotros no nos esforzamos en tener la doctrina correcta, estamos mal, vamos a tener malos resultados. Un matrimonio, cuando comienza una pareja y se prepara mal para el matrimonio y se le da una enseñanza incorrecta, ¿qué va a pasar en su matrimonio? Malos resultados.
y mucho dolor. Pero cuando el Señor quiere a nosotros protegernos contra malas doctrinas, es porque nos está guardando, es porque nos ama. Y es porque no quiere que lleguemos a malos resultados en nuestra propia vida. Entonces, doctrinas incorrectas llevan a prácticas incorrectas. Y el apóstol Pablo estaba aprovechando para enseñarle a estos 12, porque dice ahí que fueron 12 hombres, que necesitaban conocer la doctrina correcta de Cristo Jesús. Y en ese momento ellos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice el pasaje después, los siguientes versículos, en Hechos 19, dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces aquí tenemos un pasaje bien particular. Dice: eran por todos 12 hombres. El libro de los Hechos es el libro que narra la transición de lo que fue el ministerio terrenal de Cristo, el surgimiento de la iglesia y la explicación de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Por tanto, en los primeros años, mientras la iglesia se estaba fundando, mientras se estaban poniendo los cimientos, mientras estaba preparando el camino para que la iglesia recorriera sola, sin la presencia de los apóstoles que habían presenciado, que habían vivido presencialmente el ministerio de Cristo, entonces todavía el Espíritu Santo estaba obrando de tal manera que era necesario confirmar a ciertas personas para que demostraran que hablaran con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí tenemos 12 personas que dicen que recibieron el Espíritu Santo con la imposición de las manos del apóstol Pablo. Cuando se imponían las manos en aquel tiempo, y es una práctica que todavía la hacemos en la iglesia, lo que quería decir la imposición de las manos era una señal de aprobación. Cuando alguien imponía la mano, estaba diciendo: estoy confirmando algo en usted. Por ejemplo, a Timoteo se le dijo que no impusiera las manos con ligereza sobre las personas. ¿Por qué? Porque la labor de Timoteo, como un hombre joven, era trabajar en el levantamiento de líderes. Pablo le dijo, en 2 Timoteo 2:2, le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, le está diciendo: Timoteo, tienes que buscar a hombres fieles, tienes que capacitarlos, ellos tienen que llegar a una posición de liderazgo porque le van a enseñar a otros que después van a capacitar a otros. Pero Pablo también le dice a Timoteo: no imponga las manos con ligereza. ¿Qué quiere decir? No reconozcas a alguien con una posición de autoridad con ligereza. O sea, piensa bien, medita bien, tienes que estar seguro que la persona está cualificada para asumir el puesto de líder en la iglesia. Y cuando esta persona, cuando tú hayas comprobado, cuando te hayas dedicado el tiempo, cuando hayas pasado suficiente tiempo con esta persona, cuando lo hayas puesto el escrutinio de la iglesia y se haya aprobado, entonces pone la mano, impon mano sobre él y reconoce públicamente a esta persona como autoridad en la iglesia. Entonces lo que estaba haciendo Pablo cuando impuso las manos en esta persona era un acto simbólico de que reconocía que verdaderamente ahora estas personas ya no solo conocían el bautismo de Juan, sino que ahora conocían verdaderamente la doctrina del Señor Jesucristo y que ya no solo creían en el testimonio de Juan, sino que creían verdaderamente en Cristo Jesús como el Mesías. ¿Y qué hizo Dios para ratificar que Pablo estaba reconociendo eso de una manera genuina? Mandó al Espíritu Santo como la evidencia de que Pablo estaba actuando de la manera correcta. Entonces dice que estas personas también hablaron en lenguas y profetizaron. El hecho de la referencia de hablar en lenguas es la misma referencia a cuando el Espíritu Santo vino en el aposento alto y las personas que estaban ahí, dice que hablaron en lenguas, pero en el capítulo 2 de Hechos se nos aclara de una forma muy contundente que no eran lenguas extrañas, porque dice que habían de todas las regiones que llegaron a Jerusalén, y menciona un montón de regiones, ¿verdad? Y cada uno decía: no entiendo por qué le oímos hablar en nuestro propio idioma. Entonces, ¿qué tipo de lengua recibieron las personas que fueron llenas del Espíritu Santo?
fue la capacidad de hablar idiomas que no los manejaban por naturaleza. Entonces estas personas que eran discípulos de Juan, que venían a saber de qué lugar, llegaron a unas regiones en Asia que de repente tenían idiomas diferentes que todavía no podían darse a entender. Entonces el Espíritu Santo los capacitó para hablar las lenguas del lugar donde estuvieran, pero eran idiomas, ¿verdad? Estamos hablando de idiomas, de lenguajes conocidos. Eso era el don de lengua, la capacidad de hablar en un idioma que no era natural para mí. Entonces, y profetizaban, cuando habla de la palabra profetizar, es la misma palabra que se utiliza para enseñar, que eran personas que se dedicaron a la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces eran personas que fueron capacitadas por Dios para hablar idiomas diferentes que no lo manejaban, para poder capacitar a la iglesia, o porque el Señor los iba a enviar a lugares diferentes a predicar el Evangelio, y necesitaban poder expresar el Evangelio en el lugar donde estuvieran con total libertad. Es muy interesante este tema de las lenguas. ¿Por qué? Porque también, recuerden, malas doctrinas llevan a malas prácticas, y se ha doctrinado a muchas personas que el don de lenguas es la capacidad de balbucear diferentes tipos de sonidos, asumiendo que el Espíritu Santo está dando una revelación específica, pero el testimonio bíblico es que en el don de lenguas siempre era un idioma entendible. Y en el capítulo 13 del libro de 1 Corintios, Pablo dice: si yo hablase lenguas angélicas y todas las lenguas humanas, pero no tengo amor, de nada me sirve. Pero cuando alguien dice, si yo hiciera esto, ¿qué está diciendo? Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Entonces Pablo claramente dice: si yo hablase lenguas angélicas y si no tengo amor, nada soy. Entonces Pablo está diciendo: aunque yo pudiera hablar lenguas angelicales y no tengo amor, de nada me sirve. Pero a la vez está diciendo: yo no puedo hablar lenguas angelicales. Yo no puedo, no sé lo que es eso. Y en el mismo capítulo, en el mismo contexto, en 1 Corintios capítulo del 12 al 14, Pablo hace una afirmación, dice: yo hablo en lenguas más que cualquiera. Él claramente lo dice: no hay ninguna persona en el mundo que se le haya dado el don de lenguas de una forma más abundante que al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él recorrió toda Asia, parte de Europa, por cualquier lugar donde el Señor anduvo. Entonces el Señor le capacitó en lenguas de cualquier tipo. Pero él decía: prefiero hablar 5 palabras con entendimiento, o sea, 5 palabras que fueran entendibles a la persona, que hablar 1000 palabras en una lengua donde la persona no lo va a entender. Es decir, si por alguna razón el Señor me diera el don de lengua en este momento y yo pudiera hablar alemán, fluido totalmente, ¿de qué me serviría a mí aquí hablarles en alemán? ¿Cuántos hablan alemán aquí de los que están? No solo Juan Benito, que estuvo en Alemania ahorita. ¿Saben? No me serviría de nada. O sea, yo podría hablarles el mejor mensaje del mundo en alemán y ninguno de ustedes sería edificado. Entonces Pablo decía: yo prefiero hablar 5 palabras que se entiendan que hablar 1000 palabras que no se entiendan. Por eso el don de lengua siempre era un lenguaje conocido, utilizado en momentos especiales, donde las personas necesitaban escuchar el mensaje de Cristo, pero no podían comprender el idioma de la persona que lo visitaba. Entonces el Señor capacitaba a estas personas con el don de lenguas. Así que si ustedes miran en la tele, escuchan en la radio, escuchan de personas que hacen sonidos, que hacen cosas raras, esa no es la obra del Espíritu Santo. Ténganlo con certeza que no es la obra del Espíritu Santo. Yo sé que hay muchas personas con un corazón muy noble que han participado de movimientos de esta naturaleza, pero como les digo, es un problema de doctrina. No, de repente no fue un problema de corazón, en el sentido de que el corazón tenía una mala intención, sino el problema es que no se les adoctrinó, no se les enseñó correctamente la palabra del Señor, y vivieron y conducieron y anduvieron en este mundo afirmando que esto era algo como la obra del Espíritu Santo, pero no es así, porque el testimonio bíblico es diferente y el Espíritu Santo no va a estar en contrario a la palabra que Él mismo inspiró. Entonces eso es lo que estaba pasando en Hechos capítulo 19 con esta mención de personas que hablaron en lengua. Ahora, sigamos avanzando. Versículos 6 y 7, donde ya lo leímos, pero en el boletín, ustedes lo tienen ahí
Dice, el Espíritu Santo es la evidencia de que hemos creído verdaderamente en Cristo. O sea, no hay otra evidencia. Usted puede decir, pero yo he ido a la iglesia desde que era niño he ido a la iglesia. Esa no es evidencia de que ha creído en Cristo, de que es un discípulo de Cristo. Usted puede decir, pero yo he servido en tantos ministerios. Yo soy el director del Ministerio de Alabanza de la iglesia. Eso no quiere decir que es un verdadero discípulo de Cristo. Hay personas que han hecho grandes ministerios y han levantado grandes iglesias sin ser verdaderos discípulos de Cristo. Miren lo que dice el libro de Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 9. El libro de Romanos está justo delante de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 8, versículos 5 al 9. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora miren esto, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, Dios es tan contundente y tan radical en lo que dice, que una persona puede decir, yo he venido a la iglesia toda la vida. Pablo le preguntaría, ¿y recibió el Espíritu Santo? O sea, ¿se es evidente la obra del Espíritu Santo en usted? ¿Usted me puede afirmar que está viviendo según los designios del Espíritu Santo para su vida? Y si dice no, entonces Dios dice, no es de Él, no es de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo de ninguna manera va a permitir que una persona siga siendo la misma persona. Y la principal evidencia de que nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros es la lucha contra el pecado. ¿Cuál fue la promesa que dijo Cristo cuando enviaba el Espíritu Santo? Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, no vendría el Consolador. Y cuando Él venga, ¿qué iba a hacer? Convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. La obra del Espíritu Santo se va a manifestar en nosotros. ¿Por qué? Porque nos convence de pecado, porque nos recuerda la justicia de Dios, que no va a pasar por alto el pecado, y nos recuerda el juicio venidero si no abandonamos el pecado. Entonces, ¿en qué se va a centrar la obra del Espíritu Santo en nosotros? No en ponernos a hacer maravillas, no en llevarnos a hacer milagros. La obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Si nosotros vemos la obra del Espíritu Santo impidiéndonos a toda costa que nosotros permanezcamos en nuestro pecado, podemos afirmar que somos de Él, porque podemos testificar de una forma vivida que el Espíritu Santo está obrando en nosotros y no nos permite permanecer en el pecado. Bien, nuestra carne nos va a llevar a pecar y es inevitable que vivamos y que caigamos en pecado. Es inevitable, no podemos evitarlo. Los mismos apóstoles cayeron en pecado. El apóstol Pablo decía, ahí lo pueden leer ustedes en el Romanos capítulo 7, él decía, miserable de mí. Miserable de mí, ¿por qué? Porque él podía ver con su mente, dice que entendía perfectamente la justicia de Dios, y con su mente comprendía que no debía pecar, pero con su carne no podía evitar pecar. Y él decía, soy un miserable, porque aún sabiéndolo, caigo en pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Él comprendía la confesión de pecados. Entonces no pensemos que el hecho de que nosotros hayamos creído y seamos discípulos de Cristo y que el Espíritu Santo venga a nosotros quiere decir que ya nosotros vamos impecables. Vamos a seguir luchando con nuestro cuerpo, con nuestra carne, con nuestra mente pecaminosa toda la vida hasta que Cristo venga, pero el Espíritu Santo es más poderoso. El Espíritu Santo es capaz de guardar nuestro cuerpo, nuestra mente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que confiemos en la obra del Espíritu Santo, no confiemos en nosotros mismos, desconfiemos de nosotros mismos, confiemos en la obra del Espíritu Santo.
Y ese es el último punto. Volvamos a Hechos capítulo 19, versículos 8 al 12. Dice: entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Bueno, los que no creían maldecían el camino. Entonces Pablo se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Entonces, el cuarto punto que tienen en su boletín es este: la obra del Espíritu Santo es nuestro respaldo ante la oposición. ¿Qué recibió Pablo en ese lugar? Por 3 meses predicaba en la sinagoga y de repente vino nuevamente la oposición, ¿verdad? Como es de esperar para todo aquel que predica verdaderamente el Evangelio de Cristo. Cuando predicamos del reino de Dios verdaderamente, viene oposición, es lo natural que va a venir. Entonces, ante la oposición, Dios permitió que Pablo manifestara algunas virtudes que también Cristo manifestó, como sanar enfermos, como liberar personas endemoniadas y hacer diferentes tipos de milagros. ¿Por qué Dios le permitió a Pablo? Porque Pablo estaba poniendo el fundamento de la fe, el fundamento de la iglesia, y Dios comisionó a Pablo para escribir una gran parte de lo que nosotros conocemos como nuestro Nuevo Testamento. Y de hecho, Éfeso fue como el punto central de evangelización de lo que es Asia. Ahí se radicó Pablo por 2 años, y desde ahí salían las misiones locales. De ahí salía Pablo a predicar a todas las regiones, y por medio de él dice que toda Asia escuchó el evangelio del reino, ¿verdad? Dice: Asia, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. Bien, no dice creyeron, dice oyeron. ¿Por qué? Porque la labor de Pablo era predicar. La labor del Espíritu Santo es hacer que alguien crea. Nuestra labor es predicar. Nuestra labor es hablar. Es obra del Espíritu Santo que alguien crea la palabra del Señor. No tenemos control sobre eso. Así que en nuestras vidas, si hay oposición, si vemos que las cosas andan mal, si vemos que no rechazan por causa del Evangelio, observemos lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, lo que es testimonio verdadero de que somos discípulos de Cristo. Hay personas que dicen que la evidencia de que somos discípulos de Cristo es que tenemos prosperidad, o que tenemos bienestar, o que tenemos ciertas cosas materiales para disfrutarlas aquí en la tierra. Pero ¿saben? Los apóstoles todos murieron, digámoslo así, el mundo llamaría en desgracia, encarcelados, azotados, crucificados, flagelados, empobrecidos. Ninguna de esas cosas era evidencia de que Dios no estaba con ellos. La evidencia clara de la presencia de Dios y de que somos discípulos de Cristo es lo que el Espíritu Santo está haciendo internamente en nosotros. Una obra del tipo de que lo estén apedreando, como lo pasó a nuestro amado hermano Esteban cuando fue sepultado, lapidado a piedras, pero él estaba diciendo: Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Esa es la obra del Espíritu Santo, la capacidad de perdonar cualquier ofensa, la capacidad de que si me han ofendido de la manera más vil, el Espíritu Santo me da la capacidad de perdonar con un perdón genuino y amar con un amor sincero. Eso sí es evidencia verdadera de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, de amar al que es indigno de ser amado, de buscar a los perdidos por amor de nuestro Señor Jesucristo y por amor a ellos, el darle prioridad a nuestro Señor por encima de cualquier cosa. Esa es obra del Espíritu Santo, que nosotros podamos negarnos a cualquier cosa con tal de decirle: Señor, usted es primero,
usted es primero en mi vida. Esa es obra del Espíritu Santo. Así que la evidencia verdadera, el testimonio para nosotros mismos de que somos discípulos de Cristo es ver lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Si observamos lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, con certeza podemos decir que somos discípulos de Cristo, porque el Espíritu nos va a llevar cada día a ser más parecidos a Cristo, y la meta de nosotros es ser como Cristo, y el Espíritu Santo nos va a dar el regalo y el privilegio de cada día parecernos más a Cristo. Así que, hermanos, vamos a orar. Espero que nosotros no solo seamos como los 12 que únicamente conocían el bautismo de Juan y que no conocían personalmente a Cristo Jesús. Es posible que conozcamos muchas doctrinas de la Biblia sin tener una relación genuina con Cristo. Así que examinémonos, veamos la obra del Espíritu Santo en nosotros. Gálatas capítulo 5 claramente relata lo que son las obras de la carne y las obras del Espíritu. No tenemos que perdernos, está totalmente claro. Entonces, evaluémonos a nosotros mismos y gocémonos de ver la obra del Señor en nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres tan bueno, Señor, tan misericordioso. Siendo aún pecadores, siendo aún nosotros pecadores, siendo aún nosotros perversos, malvados, con un corazón engañoso. Y aún sabiendo, Señor, que la humanidad iba a rechazar a tu Hijo Jesucristo, no lo negaste, Señor. Lo diste por nosotros. Agradecemos, Señor. Señor, no queremos ser personas que simplemente hayan escuchado algo de tu palabra. Queremos verdaderamente conocer y vivir con una comunión íntima con tu Hijo Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo, Señor, con la obra interna del Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Vamos a ver a tu Espíritu Santo obrar, Señor, y que nosotros lleguemos a ser como fue tu Hijo Jesucristo aquí en la tierra, Señor. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo, Señor. Y te damos gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.